La historia que estás a punto de escuchar no puede ser comprobada por fuentes oficiales ni validada por documentos reconocidos públicamente. Los testimonios que la inspiran fueron extraídos de archivos perdidos, cartas no firmadas, códices deteriorados y rumores que han sobrevivido al paso del tiempo. No hay verdad absoluta, solo fragmentos, solo dudas. Y bueno, mi nombre es Camila Salga, historiadora de arte religioso. Desde hace años, me dedico a estudiar la figura de la Virgen de Guadalupe y su aparición en el Cerro del Tepeyac. Siempre me intrigó cómo este evento, que tiene una gran carga simbólica y cultural, llegó a convertirse en uno de los pilares de la fe católica en México. Sin embargo, lo que en un principio parecía una simple curiosidad sobre la Virgen, pronto se convirtió en una investigación mucho más profunda y reveladora. Todo comenzó durante una ponencia que escuché de un doctor en antropología, cuyo nombre prefiero dejar en el anonimato. Él mencionó un hallazgo intrigante, una figura alada, descubierta recientemente en códices prehispánicos, hallados durante unas excavaciones realizadas en una fecha sin especificar. Según el doctor, esa figura no era una simple representación, sino un ser alado que había sido venerado en el Cerro del Tepeyac mucho antes de la llegada de los españoles. Este ser estaba relacionado con el concepto de lo sagrado para los mexicas, pero no era un dios en sí, sino una especie de guardián o protector asociado al lugar. Lo que más me sorprendió es que la figura estaba vinculada al cerro, pero no en el concepto de la Virgen de Guadalupe tal como la conocemos, sino como un ser que había estado allí mucho antes de la aparición cristiana. Pero saben, esta información me dejó profundamente intrigada. Como historiadora de la Virgen de Guadalupe, ya había estudiado diversas teorías sobre su origen, pero nunca había escuchado hablar de ese ser alado relacionado con el Tepeyac. ¿Podría ser que la figura de la Virgen de Guadalupe no fuera simplemente una creación cristiana, sino algo mucho más complejo? Después de varios intentos fallidos, conseguí que el doctor accediera a mostrarme los códices en los que había encontrado información sobre el ser alado. Con algo de desconfianza en su mirada, me entregó los papeles, pero me pidió que no hablara mucho sobre ellos. Me explicó que la información contenida en esos códices podría ser una afrenta contra la historia oficial. Aunque notaba la cautela en sus palabras, logré obtener una copia de los textos que comencé a estudiar con mucho más detalle. En los códices se representaba a este ser alado, una figura con apariencia humanoide, pero diferente a cualquier otra representación religiosa conocida. No era un dios mexica como Tonantzin, ni una deidad vinculada a la mitología prehispánica, sino un ser con características divinas, pero con una naturaleza única que no encajaba del todo en la cosmovisión indígena. Cuando revisé documentos coloniales en el archivo, uno de los más reveladores fue una serie de cartas de Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de México. En ellas, Zumárraga hacía referencia a un resguardo celestial oculto por idolatría en el Cerro del Tepeyac. Y saben, me quedé pensativa durante días después de leerla. Zumárraga no consideraba que este ser alado fuera una manifestación de los dioses mexicas. En lugar de verlo como una amenaza a la fe cristiana, lo interpretó como un ser sagrado, pero dentro de los términos de la fe cristiana. Este ser alado, en su visión, no era un dios indígena, sino una especie de guardián divino que debía ser reinterpretado bajo la luz del cristianismo. Zumárraga decidió no erradicarlo, sino a aceptar su existencia, pero en un contexto diferente, manipulando la aparición
para que no encajara en la narrativa cristiana. En los códices también había otra mención que me llamó la atención: Tonantzin, la diosa mexica de la tierra y la fertilidad, quien estaba muy asociada al Cerro del Tepeyac antes de la llegada de los conquistadores. Algunos investigadores sugieren que la Virgen de Guadalupe es una adaptación de Tonantzin, pero en los textos que leí, el ser alado parecía estar relacionado con la diosa de una forma completamente diferente. Esta figura, de algún modo, ocupaba el mismo espacio sagrado, pero su naturaleza era más universal, representando una figura divina que abarcaba tanto el mundo indígena como el cristiano. La información que comencé a recopilar, aunque dispersa, iba entrelazándose de una manera inquietante. Según Zumárraga, los relatos mexicas contaban que este ser alado, vinculado a los dioses del viento, como Hecatl y a Tlaloc, el dios de la lluvia, habían descendido del cielo para descansar en el Cerro del Tepeyac, un lugar que ellos consideraban sagrado mucho antes de la llegada de los conquistadores. Este ser no era simplemente una representación de un dios, sino una manifestación divina, cuyo descanso en la cueva de Cerro simbolizaba el potencial para la victoria de los mexicas sobre sus enemigos, como parte de un ciclo cósmico relacionado con la naturaleza y los elementos. Lo que realmente me sorprendió fue encontrar que la cueva en cuestión, donde se decía que este ser descansaba, era considerado un lugar de protección espiritual para los propios indígenas. Los testimonios mexicas indicaban que este ser había sido atraído por las fuerzas cósmicas del viento y la lluvia, y se encontraba en esta cueva, en un sueño profundo que solo despertaría en el momento en que los mexicas más lo necesitaran, asegurando así la victoria sobre sus pueblos enemigos. Sin embargo, este descanso no era eterno, y según las leyendas, cuando él se despertara, lo haría con un poder arrollador. Las fuentes coloniales que revisaba mencionaban que los nativos protegían con gran celo este acceso a la cueva, viéndola como un lugar sagrado y poderoso. Una fuente temprana franciscana incluso hablaba de cómo los indígenas ofrendaban al viento dormido, una especie de ritual que consistía en venerar la presencia de este ser descansando, sin despertarlo, porque su despertar representaba un cambio radical, la llegada de un nuevo ciclo. Lo curioso es que, según las crónicas, Juan Diego, el indígena que protagonizó la aparición de la Virgen, no se dirigió al cerro por casualidad, como se nos ha comentado tantas veces. De hecho, algunos relatos indican que Juan Diego ya conocía la importancia espiritual del cerro, pues había crecido en la región. Y las historias sobre el ser celestial, aunque camufladas bajo nuevas creencias, aún circulaban entre los habitantes del lugar. Juan Diego, al encontrarse con la Virgen de Guadalupe, no era un simple testigo, sino un hombre que sabía el significado profundo del sitio que visitaba. Y tal vez lo que ocurrió en el Tepeyac no fue solo una aparición divina cristiana, sino una manifestación de un antiguo ciclo espiritual reinterpretado por la nueva fe cristiana. Mi mente no podía dejar de dar vueltas a la idea de que todo esto estaba relacionado de alguna manera con la figura de la Virgen de Guadalupe. Quizá no se trataba solo de un fenómeno cristiano, como se había mencionado en la mayoría de los relatos, sino de una continuidad simbólica. La Virgen, para los indígenas, se convertía en una nueva representación de la figura celestial que descendió del cielo, pero ahora bajo un manto cristiano. A través de este nuevo símbolo, la fe de los pueblos originarios podría ser preservada, pero también transformada, adaptándose a las nuevas creencias. Una vez más, la figura del ser alado, cuya relación con el viento y la lluvia era tan fundamental para los mexicas, se convirtió en un símbolo cristiano, que ahora representaba el poder divino bajo el rostro de la Virgen.
Al final, lo que estaba ante mí no era simplemente una historia de una aparición milagrosa. Era un proceso profundo de adaptación cultural, de fusiones simbólicas y de reinterpretaciones históricas. A medida que seguía investigando, me di cuenta de que cada capa de información que desenterraba solo sumaba más preguntas, y las respuestas seguían estando entrelazadas entre lo sagrado y lo histórico, entre lo antiguo y lo nuevo. Hasta ahora, solamente había estudiado información por escritos y necesitaba alguna prueba objetiva, por más mínima que sea, un indicio de que todo esto pudo ser real. Pero la verdadera revelación llegó de una forma inesperada. Mientras repasaba documentos técnicos del archivo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, específicamente un informe sobre la ampliación de la Basílica de Guadalupe realizado en 1976. Este documento mencionaba, en una nota marginal, la existencia de una cámara subterránea prehispánica descubierta accidentalmente durante las obras de cimentación. En un principio, la información parecía trivial, casi irrelevante, pero algo en el tono del informe me hizo detenerme. Según los planos que acompañaban el informe, la zona fue reforzada y mantenida en secreto, por respeto y prudencia eclesiástica. Al principio, pensé que se trataba de una de esas historias que se guardan por el simple hecho de evitar confrontaciones con lo que no se entiende. Sin embargo, algo me decía que esta mención no era casual. Decidí investigar más a fondo. Y fue así como, a base de contactos, llegué a un antiguo trabajador de la ampliación, un hombre ya retirado, llamado Don Josefino. Don Josefino había sido uno de los obreros que trabajó en la obra de cimentación, y aunque al principio se mostró rancio al hablar, finalmente aceptó reunirse conmigo. Claro, a cambio de una buena gratificación que realmente se me hacía poco, comparado con la información que se me revelaría. Después de un par de cafés y de algunas preguntas casuales, el hombre comenzó a relatarme lo que había presenciado en aquellos años, bajo un tono bajo, casi como si temiera que alguien pudiera escucharlo. Me dijo que, durante la excavación, uno de los trabajadores había golpeado accidentalmente lo que parecía ser una pared de piedra sólida. Cuando comenzaron a retirar el material que cubría el área, descubrieron lo que parecía ser un portal tallado en la roca. Lo que más sorprendió a los trabajadores fue la figura que cubría el portal. La figura parecía viva, o al menos eso pensábamos. Era una especie de escultura alada, con un rostro y cuerpo muy tallados. No sabíamos qué significaban esos símbolos, pero lo que más nos impactó fue la sensación de que no estábamos ante una simple representación. Parecía algo más. Me dijo don Josefino, con los ojos mirando hacia abajo, como si reviviera la experiencia en su mente. Don Josefino explicó que, a pesar de la sorpresa inicial, los ingenieros que supervisaban la obra decidieron que no podían permitir que se interfiriera con los trabajos de la basílica. El portal fue sellado nuevamente y cubierto, pero con una peculiaridad. Construyeron un túnel de acceso que permitía entrar al lugar solo a través de una pequeña puerta de barrotes de difícil acceso, claramente restringido. Mira, nos dijeron que lo cubriéramos. Los jefes de la obra y luego los curas no querían que nadie más supiera de eso. Creo que la razón principal era que no sabían qué hacer con ello. Nadie se atrevió a hablar de la figura ni a investigar más, así que simplemente se guardó el secreto. Se construyó el túnel, pero nunca lo sellaron por completo. La puerta está ahí, pero nadie la usa. Nadie más debía entrar, agregó don Josefino con voz temblorosa. Me quedé en silencio,
procesando lo que acababa de escuchar. La figura que había descrito, alada, con símbolos desconocidos. Parecía una clara referencia a las representaciones que había encontrado en los códices prehispánicos. La coincidencia era demasiado grande para pasarla por alto. Aunque don Josefino no podía confirmar si la figura que había visto estaba relacionada directamente con la figura alada del Tepeyac, había algo en sus palabras que me hizo pensar que, de alguna manera, todo estaba interconectado. Al principio, no entendí por qué el descubrimiento de esta cámara no había sido más importante en los registros históricos, especialmente cuando se trata de un sitio tan relevante como la Basílica de Guadalupe. Sin embargo, a medida que repasaba los datos, comenzaba a sospechar que tal vez la figura que encontraron los trabajadores no era simplemente un vestigio del pasado indígena, sino una pieza clave en el rompecabezas de la historia de la Virgen. Y lo más intrigante de todo era el silencio absoluto que había rodeado este hallazgo durante tantos años. Don Josefino me explicó que, aunque los ingenieros decidieron cubrir el lugar, algunos de los trabajadores del proyecto habían quedado marcados por la sensación extraña que les dejó la figura. Algunos de nosotros creíamos que había algo más en esa cueva, algo que no entendíamos, pero no podíamos hablar mucho de eso. Nadie nos dejaba, recordó con una mirada distante. Y bien, aunque la figura alada había sido vinculada en un principio con los relatos mexicas sobre un ser celestial, ahora, con la nueva información que tenía entre manos, podía empezar a ver una conexión más profunda entre esa figura y las representaciones cristianas. Era la escultura encontrada en la cámara subterránea, una manifestación de algo que había sido olvidado, algo que se había mantenido oculto durante siglos. Mientras tanto, los mitos y leyendas que había escuchado de los trabajadores de la construcción comenzaban a tomar forma en mi mente. Según don Josefino, en algunos relatos orales, los obreros hablaban de visiones extrañas, de presencias que no podían describir con claridad, pero que parecían estar vinculadas a la figura alada en la cueva. Pero saben, aunque muchos consideraban estas historias como meras supersticiones, yo comenzaba a verlas de manera diferente. No sé, tal vez había algo más en esos relatos, algo que podría arrojar luz sobre el misterio que tejía alrededor de la Virgen de Guadalupe. Los informes oficiales nunca mencionaban la figura de la cámara subterránea de manera explícita, y el propio informe de la Basílica de 1976 se limitaba a decir que el espacio fue sellado por prudencia eclesiástica. La Basílica de Guadalupe, con su historia y su misterio, parecía ser el punto de convergencia de un conflicto entre el pasado y el presente, entre lo sagrado y lo político, entre lo visible y lo oculto. Todavía recuerdo bien. Se hacía de noche y estaba a punto de salir con unos amigos, cuando leí la última carta escrita por el arzobispo Zumárraga. Esta carta, sin embargo, contenía información reveladora que parecía confirmar lo que había sospechado durante semanas. La Santa Sede, o al menos las autoridades eclesiásticas de la época, conocían la existencia de ser alado y su vínculo con el Tepeyac, pero decidieron mantenerlo oculto por razones que iban mucho más allá de la simple prudencia religiosa. En la carta, escrita con un tono formal, pero visiblemente cargada de ansiedad, Zumárraga narraba cómo el Papa Clemente VII, en una carta privada dirigida a él, como respuesta de una carta previa que el arzobispo había mandado hacia la Santa Sede, contándole acerca de su descubrimiento, el Papa le había ordenado cerrar el acceso al sitio descubierto en el cerro del Tepeyac. Las instrucciones eran claras. El lugar debía mantenerse en secreto, pues se consideraba un punto de blasfemia potencial. Sin embargo,
El Papa también la autorizaba a mantener acceso restringido para un estudio más profundo en el futuro. Y bueno, una frase de la carta resonó en mi mente. Este sitio, si se divulga, podría desafiar las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia, pero se me concede la autorización para su preservación en silencio, bajo la premisa de que el estudio de esta manifestación sea llevado a cabo con los confines del más absoluto sigilo. Era obvio que la figura alada no solo era un símbolo de creencias prehispánicas, sino que representaba algo mucho más peligroso para la estructura eclesiástica que intentaba consolidarse sobre las cenizas de las antiguas creencias indígenas. Al parecer, la Iglesia no podía arriesgarse a reconocer la existencia de un ser que podría ser interpretado como un equivalente de lo sagrado en la tradición mexica, ya que esto podría socavar su esfuerzo para suplantar el panteón indígena con figuras cristianas. Pero la carta continuaba con más instrucciones. Se debe realizar un estudio de esta aparición, pero no se debe revelar ningún resultado públicamente. La figura y el sitio deben ser sellados hasta que se determine si este descubrimiento puede ser recontextualizado para ajustarse a la visión cristiana. Aquí, mi mente comenzó a hacer conexiones que ya no podía ignorar. Este estudio, al que se refería Zumárraga, debía haber sido realizado bajo el más estricto control de la Iglesia, pero los resultados nunca vieron la luz. Unos días después, volví a reunirme con don Josefino, quien me proporcionó más detalles. Tras la publicación de su testimonio, me puse en contacto con varios historiadores y arqueólogos que habían trabajado en la basílica durante décadas. Había algo que no cuadraba en la historia oficial, algo que no se había dicho en los libros. Los investigadores que estuvieron en la ampliación de la basílica, aunque no podían hablar libremente por razones de confidencialidad, confirmaron que se había realizado un estudio arqueológico secreto en la cámara subterránea, comandada por autoridades eclesiásticas, tanto mexicanas así como extranjeras. Según ellos, nunca se hizo pública ninguna información relevante sobre el contenido de la figura y las estructuras dentro del portal tallado en piedra. Fue entonces cuando una pieza clave de la historia me llegó, esta vez desde una fuente inesperada, los relatos de los tlaxcaltecas. Siempre había asumido que el Tepeyac y la figura alada estaban profundamente relacionados con las creencias mexicas, pero no había considerado el papel de ellos en todo esto. Entonces, decidí investigar más a fondo y descubrí que también rendían culto a una deidad alada, aunque con algunas diferencias notables en la forma en que la veneraban. Según los relatos históricos, los tlaxcaltecas adoraban a un ser alado que representaba a Hecatl, el dios del viento. Para ellos, este dios tenía la capacidad de desatar una poderosa tormenta que traería la victoria a quien lograra despertar su poder. Sin embargo, a diferencia de los mexicas, que creían que la figura del Tepeyac podía despertar para ayudarles en su lucha contra los enemigos, los tlaxcaltecas veían en este ser alado una fuente de poder y un medio para obtener una victoria directa en su lucha para la supremacía en la región. Lo que me sorprendió aún más fue que, según los tlaxcaltecas, el control del cerro del Tepeyac era esencial para mantener esa conexión con el poder divino del viento. Los relatos hablaban de una feroz rivalidad con los mexicas, que no era solo política, sino también espiritual. Ambos pueblos competían por el acceso al cerro, ya que ambos creían que quien tuviera el control de este lugar sagrado tendría la bendición de la deidad alada, lo que aseguraría su victoria. La información que encontré sobre la rivalidad se corroboró aún más cuando leí sobre las batallas y alianzas que ambas culturas forjaron a lo largo de los siglos. La lucha por el cerro del Tepeyac
No era simplemente una disputa territorial, era una competencia por el acceso a lo sagrado, a lo divino. Ambos pueblos creían que, si se rendía el culto adecuado en ese lugar, el ser alado, al despertar, se convertiría en un ser espiritual y militar de quien lo venerara. Al recordar los testimonios sobre la Virgen de Guadalupe y la aparición milagrosa, me di cuenta de que la historia de la Virgen podría haber sido una adaptación de esta antigua lucha de poder. Tal vez, cuando la figura alada despertó, como muchos creían que lo haría, los tlaxcaltecas vieron en ella una señal de victoria sobre los mexicas. Sin embargo, la Iglesia, al tomar control de la narrativa, había reconfigurado ese despertar en una figura de paz y esperanza para todos los mexicanos, sin importar su origen indígena. La historia de la Virgen de Guadalupe pudo haber sido una manera de reconciliar la espiritualidad indígena con el cristianismo, pero bajo un manto de discreción que no permitiera que la verdadera historia emergiera. Está de más decir que me sentía abrumada por la magnitud de lo que estaba descubriendo. Lo que había comenzado como una simple investigación sobre la Virgen de Guadalupe se está convirtiendo en una exploración de las creencias indígenas, las luchas por el control de lo sagrado y la manipulación de la historia por parte de la Iglesia. Cada nuevo descubrimiento me dejaba más confundida y fascinada. A medida que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, me preguntaba, ¿cuántos secretos más quedaban ocultos bajo los cimientos de la basílica? ¿Cuántas historias no contadas esperaban ser reveladas?